Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Pues ya es lunes, otra semana más. Hoy es primero de septiembre de 2025 y estamos aquí para darles las noticias de lo que está ocurriendo en México y el mundo, de las noticias que son más relevantes, que espero estén ustedes de acuerdo con eso. Vamos a hacer un análisis de las mismas. Vamos a ir comentando algunas de las cosas, de los acontecimientos que han estado pasando en México y en otros lugares que parecen pues, ser relevantes. Espero que estén ustedes de acuerdo con eso y que compartan esto y que también pues sirva esto para la reflexión, por supuesto, de todos nosotros, de lo que está ocurriendo en México y en el mundo. Manuel Martínez, te saludamos. Vamos a empezar a saludar a los que van llegando a esta comunidad. Bienvenidos todos, un gran abrazo. Una gran bienvenida les damos, mi querido Manuel, bienvenido Cruz, bienvenido Fernando Ochoa también, bienvenido yo, dice, bueno yo, saludos yo, José Aguilar también saludos, bienvenidos, síganse conectando conectando a esta transmisión en vivo, recuerden darle tap en la pantalla para cosechar los likes. Gracias por estar aquí. Angelitos Pérez también, gracias, bienvenida amiga. Acuérdense, tap en la pantalla para cosechar sus fabulosos likes. Y por ahí tenemos una meta de regalos, que espero que nos apoyen compartiéndola o compartiendo este video también con más gente y apoyándonos con los regalos, por supuesto. Sara Porras, saludos, buenas tardes, mi querida Sara Porras, bienvenida. Juan Antonio F1 me parece, o FI, no sé. Saludos, bienvenida Gadji, bienvenida Vicky Luz, también bienvenida a todos ustedes que están llegando a esta comunidad y a esta transmisión en vivo. Muy bienvenidos como siempre, gracias por estar aquí. Hay uno que tiene un nombre que es impronunciable, pero saludos, bienvenido por supuesto. Mi querido Marco, buenas tardes, bienvenidísimo mi querido amigo, gracias, qué bueno que estás aquí. Igual mi querido José Miranda, por supuesto, gracias, qué bueno que estás aquí. Bienvenidos ambos, gracias por estar como siempre en estas transmisiones en vivo. Rocío López, te saludamos, bienvenida, gracias también, buenas tardes. Manuel Miramontes también, bienvenido por supuesto también. Ramón González, gracias por estar aquí. Benjamín Medrano, bienvenido también, buenas tardes. A Eduardo 47, a Guillermo Montemayor, me imagino, no sé qué, es un apellido de Nuevo León, me parece, Montemayor. Lalo, saludos, gracias, bienvenidos Lalo. User 6520, también saludos, bienvenido. Malena Domínguez, y se siguen conectando bastantes. Ruby Hernández o Rub Hernández, no sé, saludos, bienvenida, o bienvenido, no sé qué seas, bienvenido, perdón, Rub Hernández, bienvenido. Guadalupe Villegas o Villagrán, a lo mejor. Alberto Isla, saludos también. 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, saludos, bienvenido. Ese nombre no me gusta, Mantarile León, pero bueno. Espero que no seas un bot de derecha. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Mi querido Tenax, bienvenidísimo, saludos, buenas tardes, mi querido amigo Tenax, el gran moderador de esta comunidad, de estas transmisiones en vivo. Luisa Luna, te saludamos, buenas tardes también. José Luis Reyes, yo conozco a un José Luis Reyes, no sé si ese es José Luis Reyes. Saludos, con mucho gusto te damos la más cordial bienvenida, mi querido José Luis Reyes. De todas maneras te damos la bienvenida, por supuesto, no necesariamente tengo que conocerte personalmente. Súper bienvenido, buenas tardes. El Marqués también, saludos. Pollo también, gracias mi querido Tenax por el corazón, gracias, y saludos a Pollo, bienvenido Pollo, buenas tardes, qué bueno que estás aquí. Francisco Cabil, gracias, buenas tardes. Albita también, bienvenida, y gracias a Tenax por todos sus likes, que nos está llenando de likes en la transmisión. Gracias mi querido amigo, buenas tardes, mi querido compañero, mi querido compa, el gran moderador de esta transmisión. Abel Ortiz, saludos, bienvenido, quédate, no te vayas, quédate a esta transmisión, y gracias a Apoyo, que ya acaba de recibir la insignia de donador, gracias. Papanena Cuellar, saludos, buenas tardes, que se están conectando. Aristeo también, saludos, bienvenido, buenas tardes. ¿Quién más está por ahí? Los que siguen conectándose, súper bienvenidos. Juan Manuel Moreno o Morena, no sé, Juan Manuel Moreno, bienvenido, por supuesto, gracias por estar
aquí buenas tardes a todos y bienvenidos y buen inicio de semana, un gran inicio de semana para todos. Ángel Flores, Rod Martínez, buenas tardes, bienvenidos también, excelente inicio de semana a todos. ¿Quién más está por ahí? Pollo nos está regalando likes, muchas gracias. David Cruz, bienvenido también, gracias por estar aquí. ¿Y quién más? Gracias, mi querido Pollo. Espinosa, saludos, buenas tardes. Nicolás Rodríguez también, te saludamos, un saludo muy cordial, buenas tardes, gracias. Gracias a todos los que siguen conectándose y estamos llegando al tiempo en el que vamos a dar el resumen de los temas que vamos a platicar el día de hoy. Hoy está variadito los temas, así que vamos a empezar un poco más, en un momento más, a decirles cuáles van a ser los temas. Rengo, Cujapi, gracias por estar aquí también, saludos, buenas tardes. ¿Quién más está por ahí? Ya para concentrarnos en el resumen y darle duro a lo que vamos a platicar. Lencha, saludos a Lencha, buenas tardes, bienvenida. JB también, bienvenido o bienvenida, no sé. Carmen Gutiérrez, bienvenida, gracias. Magalito 51 también, gracias por estar aquí, buenas tardes. Saludamos a todos los que siguen. Carmen Gutiérrez, creo que ya te saludé, gracias. Padezco las 5, gracias por estar aquí, a todos los que se siguen conectando. Y bueno, ya vámonos con el tema porque nos va a comer el tiempo. Abelardo Flores, te saludamos, y a todos los demás que nos estemos saludando, que se siguen conectando, síganse conectando, y a todos por anticipado les damos un abrazo y los saludamos porque ya no lo vamos a hacer de manera individual. Vamos a pasar a dar los temas que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, los temas son básicamente, uno de ellos, como lo ven ustedes en el título del en vivo, es pues el fracaso, el fin del PRI, el fracaso total de esta marcha que anunció Alito Moreno, en donde supuestamente iba a mostrar el músculo del PRI. Bueno, pues ya les contaré cuál fue el músculo del PRI en el tema principal de este día. También vamos a hablar de un tema chusco, realmente chusco. No sé si preocupante, no sé si reírnos o preocuparnos, pero ¿a quiénes propone el PAN para la presidencia de la Cámara de Diputados? Creo que es la de senadores o es la de diputados. No, en las senadoras sí va a continuar Morena, me equivoqué. Es de diputados, sí. ¿A quiénes propone el PAN para ser presidentes de la Cámara de Diputados? Ya lo había dicho yo la semana pasada. La Cámara de Diputados va a cambiar la presidencia, raramente, de manera súper extraña. Morena pues renunció al derecho de permanecer como presidencia en la presidencia, teniendo la presidencia de la Cámara de Diputados, y decidió pasarle la estafeta al PAN en el segundo año apenas de gobierno. Bueno, vamos a ver. Pero ¿a quiénes propone? Y ya van a ver a quiénes propone el PAN, y bueno, cuál será la respuesta de parte de Morena y la respuesta de todos nosotros a esto. Es un tema muy, muy divertido, vamos a hablar del mismo. También vamos a hablar de otro tema que es relacionado también con Alejandro Moreno, que confesó en Atypical, se hizo la víctima y sacó a la luz cosas que van tras de él, ya van a ver por qué lo digo. Ya realmente le está llegando el agua al cuello a Alejandro Moreno. Ya veremos qué pasa, porque ya sabemos que hay gente que no es muy partidaria de la 4T, aunque representa la 4T. Hay gente de Morena que la verdad no se cuenta mucho con ellos, pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Alito en Atypical, qué fue lo que dijo. Dice, ¿será la Margarita la de los niños? Ja. Sí, mi querido amigo, ya te estás adelantando. Parece ser que está entre ella y otra que ya había yo anunciado la semana pasada, porque parece que le toca a una mujer. Así que pues hay 4 que propone el PAN. Les voy a mencionar cuáles son los 4, y pues la verdad es que no hay a cuál irle. Ya lo van a ver. Bueno, entonces, ¿qué dijo Alito en Atypical? Bueno, ya lo vamos a platicar. También, gracias mi querido Abraham, muchísimas gracias por el regalo, por el corazón. Vamos a hablar de que Norma Piña pues sacó las uñas, realmente se fue. Ya saben ustedes que se fue, pero no se fue sola, o sea, no se fue nada más así, no, sacó las garras la señora. Esta cleptómana, ratera, esta rata, asquerosa rata de 2 patas, y no solo ella, sino que los miembros de la Suprema Corte saliente, iguales a ella,
pues sacaron las garras. Les voy a decir por qué, les voy a dar datos, para que vean la clase de porquería que teníamos como integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que afortunadamente ya salió, afortunadamente ya está fuera. Hoy quedó electa la nueva Suprema Corte de Justicia, que todos elegimos, y la verdad es increíble lo que les voy a contar. Pero espérense ustedes, espérense. Se llevó todo, dice, hasta el edificio, sí, lo limpió, pero de veras. Y les voy a dar los datos puntuales, mi querido amigo José Miranda, los datos puntuales de lo que se llevaron estos amantes de lo ajeno, por decirlo de manera educada, estos amantes de lo ajeno. Ok, el siguiente tema que vamos a tratar es un tema que desarrollé yo, espero que les guste, un tema de mi particular desarrollo personal, es qué es lo que une a los fascistas y les da sentido y les da identidad en todo el mundo. Vamos a hacer un análisis del fascismo a nivel internacional y para que nos demos cuenta que son lo mismo, han sido lo mismo históricamente, son lo mismo en todos los países y van a seguir siendo lo mismo en cualquier lugar en donde se enfrenten, en cualquier lugar en donde se presenten. Los fascistas son exactamente lo mismo, representan lo mismo y vamos a ver el análisis de todo esto, ¿ok? Espero que me acompañen en este tema. Y el tema último, a ver si nos da tiempo, es un tema internacional, si no lo pasamos para el día de mañana. Está relacionado con la caída de Javier Milei en el gobierno de Argentina. Ya no es una hipótesis, no, es un hecho político, ¿eh? Lo que ha estado pasándole a Javier Milei en Argentina ya es un completo caos, un completo declive. Va para abajo, no creo que termine su gobierno, yo creo que lo van a sacar a cacerolazos literalmente, o a pedradas, pero parece ser que está pésimo el gobierno de Milei y les voy a dar los pormenores de por qué lo digo, por qué sostengo que la caída de Milei no es ya una hipótesis, sino que es un hecho político que se va a consumar, ya van a ver. Si no lo manejamos el día de hoy, lo manejaremos el día de mañana, porque pues hay mucho tema de lo que vamos a platicar. Entonces, quédense que ya vamos a empezar con los temas. Y el primer tema es el que tiene que ver con una cuestión de verdad divertida por lo demás. La verdad es que el PAN no tiene personajes serios, no tiene personajes pues medianamente presentables. Y bueno, pues propusieron a 4 posibles presidentes o candidatos para ser presidentes o presidentas de la Cámara de Diputados. Como les decía yo en la introducción, bueno, Morena de manera un poquito rara, pues se dio la estafeta. Lo bueno es que dicen los panistas y la oposición que el gobierno de Morena es autoritario. Y si el gobierno de Morena es autoritario, o Morena es autoritario, o la 4T es autoritaria, ¿por qué en el Congreso de la Unión, por qué en la Cámara de Diputados, pudiendo permanecer 3 años en la presidencia de la Cámara de Diputados Morena, porque así lo hizo en el gobierno del presidente López Obrador, ¿por qué le pasa la estafeta y le dice al PAN, órale, les toca a ustedes, les toca tener la presidencia de la Cámara de Diputados? ¿Por qué? Pues no que muy autoritario Morena, no que muy autoritaria la 4T, no que muy dictatorial, pues les toca. Y bueno, al decirles les toca, nada más vean la clase de gañanes, la clase de piltrafas que propone el PAN para hacer la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son los candidatos o candidatas? Bueno, Margarita Zavala, imagínense nada más, ahorita les voy a decir un poquito más al respecto. Kenia López Rabadán, la caballona, otra candidata a ser presidenta de la Cámara de Diputados. Germán Martínez, un traidor completamente, que fue colocado por el presidente López Obrador en el gobierno, en el Seguro Social, y bueno, pues ya lo saben ustedes, un completo, total y absoluto traidor, primero del PAN y después de Morena, y después regresa al PAN. Es un dos caras, y si fuera al revés, dice ellos, lo hacían, dice José, claro, así es. Pues sí, pero son completamente incongruentes, mi querido José Miranda. Entonces les digo, Germán Martínez, un traidor completamente, y Federico Dorin,
este nefasto personaje del PAN, asqueroso, realmente vil, rastrero, puerco, bueno, en fin, es una persona de lo peor. No hay a cuál irle, sinceramente, o sea, va a ser realmente chistosísimo, por ejemplo, que si eligen a Márgara Zavala, imagínense como coordinadora, como presidenta de la Cámara de Diputados, imagínense a Márgara Zavala dirigiendo los debates en la Cámara de Diputados. Imagínensela cantinfleando, que no se le entienda nada de lo que quiere decir, que se contradiga, que no pueda llevar el control en lo absoluto en la Cámara de Diputados. O sea, que no se le entiende a ella nada y no sabe uno lo que dice, realmente se sale por la tangente, cambia de tema, es completamente incongruente, tiene un discurso parchado, realmente ni ella se entiende, es cantinflesca, por eso se le puso Margarinflas realmente. Imagínensela nada más coordinando los debates de la Cámara de Diputados, es inconcebible, puede ser ella, imagínense eso. Ahora, lo que sí debe de ocurrir es que supuestamente por la cuestión de género, pues va a ser una mujer, o tendría que ser una mujer la que dirigiera la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados. Entonces, la verdad es que ahí sí se sacuden a Germán Martínez y a Federico Dorin, y tendrán que ser o Márgara Zavala o Kenia López Rabadán. Y la verdad es que, ¿se acuerdan de las contramañaneras de la Caballona? O sea, realmente ellas, híjole, no sé. Claro que Morena puede decir que no les gusta y que no quieren a esas personas, que pongan a otras personas para ser las que dirijan la Cámara de Diputados. Ya veremos qué pasa, pero la verdad es que va a ser muy divertido. O sea, yo creo que va a ser de risa loca. No sé cómo va a funcionar la Cámara de Diputados siendo dirigida por Márgara Zavala. O sea, no lo sé, sinceramente eso nos va a dar mucha risa. Yo creo que van a dar nota a diario los debates en la Cámara de Diputados por todas las aberraciones, las contradicciones, la falta de liderazgo y de coordinación política, o sea, es incongruente. En fin, vamos al tema principal. El tema principal del día de hoy es el fracaso total y absoluto de la marcha, supuestamente donde Alejandro Moreno iba. Dice José, ¿no sabe hablar? Pues no sabe hablar. Una persona que dirija, imagínense, la Cámara de Diputados y que no sabe hablar. En fin. Les decía yo, la marcha de Alejandro Moreno supuestamente iba a mostrar músculo político, iba a mostrar el poder de convocatoria del PRI, del priismo. Pues lejos de mostrar músculo político, la marcha de respaldo a Alejandro Moreno terminó evidenciando la debilidad del PRI, una terrible debilidad que ya sabemos nosotros, ya lo conocemos, las urnas ahí están, las votaciones, las elecciones anteriores, pues que esa es la referencia que tenemos del poder del PRI, pues denotan que realmente es un partido en decadencia y con vías a desaparecer. Pero bueno, Alejandro Moreno se vio muy gallito, quiso lucirse. Y bueno, apenas unas decenas de personas salieron a la calle y fueron exhibidas en redes por el actor Damián Alcázar, que sacó publicaciones en donde había fotografías, había videos, había tomas aéreas, donde se veía lo ridículo de la convocatoria que hizo Alejandro Moreno. No hubo seguimiento a esa convocatoria, no llegó gente. La gente que lo apoya realmente es marginal, es patética. Yo creo que llega más gente a las quesadillas de Huitlacoche que a una convocatoria del PRI. Realmente yo creo que están más saturadas las quesadillas ahí en Catedral o en algún lugar del centro histórico de la ciudad que lo que puede convocar Alejandro Moreno. Es bastante patético. Y pues Damián Alcázar con estas publicaciones realmente ironizó, se burló completamente del pobre apoyo. Lo mismo hizo Poncho en sus redes sociales. Ya ves que Poncho es el de Forma.
aparte de que ya tienen su propio programa y pues es bastante sarcástico. Y bueno, hubo mucha risa, mucho sarcasmo de esta convocatoria patética del PRI, que fue un completo y total fracaso. Bueno, la marcha se realizó, como ustedes saben, en Paseo de la Reforma, típico de la derecha, ya el PRI ya completamente casado con la derecha, estilo panista, ya no hay diferencia. Fue una marcha que fue rumbo al Ángel de la Independencia. Ustedes recuerdan que siempre el PAN hacía sus eventos en el Ángel, ¿no? Mientras la izquierda siempre hacía sus eventos en el Zócalo, y el PRI en el Monumento a la Revolución a veces. Pues el PAN siempre los hacía en el Ángel de la Independencia. Bueno, ahora lo hizo en Paseo de la Reforma rumbo al Ángel, estilo totalmente panista, o sea, ya en un afán de pseudopanismo del PRI, para que todos nos recordemos que el PAN y el PRI son exactamente lo mismo, y también pues tienen poca convocatoria, ¿no? Tuvo escasísima convocatoria. Después de todo esto fue después, como ustedes saben, de la trifulca, en la que los medios de comunicación de la derecha dicen que hubo un pleito entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña. No fue un pleito, no fue una trifulca, fue una agresión cobarde de Alejandro Moreno contra Gerardo Fernández Noroña y contra un personaje, una persona del personal del Senado, que se atravesó y le costó caro atravesarse para evitar la agresión contra Gerardo Fernández Noroña. Fue una cobarde agresión, realmente no fue una trifulca, no fue un enfrentamiento, no fue un pleito, no fue que se agarraran los dos, no. Todos los videos están ahí, hay una prueba incontrovertible, ya lo manejábamos, ya lo platicábamos antes. Realmente es insostenible el hecho de lo que dijeron ellos, que había sido un pleito entre dos. Medios como El Imparcial y SDP Noticias confirmaron, en cuestión de la marcha, en lo que tiene que ver con la marcha, confirmaron que el contingente de esta marcha fracasada de Alito fue reducido, muy lejos de lo que intentó presumir Alejandro Moreno del PRI, ¿no? En redes sociales, la publicación de Damián Alcázar se viralizó, mostrando que el apoyo, entre comillas, no pasó de un puñado de acarreados. Incluso priistas, los mismos priistas, reconocieron en privado que el evento no logró los números que ellos mismos esperaron. O sea, ellos mismos reconocen que fue un fracaso para la expectativa de ellos. La intentona de, entre comillas, defender a Alejandro Moreno ocurre justo cuando el PRI atraviesa su peor crisis en el Senado, con apenas, ya lo habíamos dicho la semana pasada, pero hay que recordarlo, apenas 13 legisladores, y que está dividido por renuncias y por denuncias en su contra, por cierto, de corrupción, de enriquecimiento ilícito, etcétera. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. El contraste fue claro. Mientras Morena respalda a Noroña y exige sanciones ejemplares, el PRI apenas logró juntar un puñado de simpatizantes. Lo que debía ser un gesto de fuerza, supuestamente, o eso es lo que pretendía Alejandro Moreno, terminó siendo un boomerang mediático que se le regresó a Alejandro Moreno y que confirmó el desgaste que sufre el PRI y la soledad política del dirigente de ese mismo partido. Está solo dentro de su castillo de naipes. Él está solo, realmente no es que tenga mucho apoyo. Es un líder, es un presidente de un partido en decadencia y un presidente pues bastante solo, bastante abandonado por sus propios militantes. Este fracaso en las calles demostrará entonces el fin del PRI como fuerza política real de México. Pues yo creo que todos ustedes coincidirán conmigo en que sí, yo creo que sí. Yo creo que las cuentas no les salen, los escándalos no les salen, los resultados de las elecciones que han tenido en los últimos años cada vez han sido peores. El escapismo de muchos militantes del PRI, personajes políticos del PRI,
que han buscado salirse del PRI y que se han ido a refugiar, ya sea a Morena o al Verde, sobre todo al Verde, pues eso muestra también la debacle de este partido, que cada vez pierde más militancia, que pierde más apoyo de la ciudadanía y que está realmente con vías a desaparecer como partido. Bueno, para continuar con estos temas, el tema de Alejandro Moreno, él se presentó en el programa de Alarraqui, en este programa de los chayoteros de derecha, de la ultraderecha, y bueno, ahí confesó que efectivamente él tiene varias órdenes de aprehensión, en el colmo del cinismo, pero bueno, haciéndose la víctima, porque lo que él dice es que es una persecución política en contra de él, pero no, realmente no. Acuérdense que tanto el Poder Judicial como la Fiscalía General de la República pues son independientes del poder, independientes de Morena, independientes de la 4T, son instituciones aparte. Y pues hay suficiente tela de donde cortar para esas varias carpetas de investigación y órdenes de aprehensión que él tiene. Él lo confesó ahí en el programa de Alarraqui. Independientemente de lo de Noroña, que eso también hay que decirlo, o sea, todo lo que estoy diciendo ahorita no tiene nada que ver con lo de Noroña. Lo de Noroña es aparte. Eso podría ser una denuncia aparte, o lo que hizo Noroña, que denunció aparte para el juicio político, para el desafuero. Eso no. De lo que estamos hablando es de lo que trae él, desde antes. Entonces ya existen muchas bases jurídicas, independientemente de lo de Noroña, de lo presentado por el gobierno de Campeche, por la Fiscalía del Estado de Campeche, que ya tiene bastante investigación sobre él. Y en el programa de el Martes del Jaguar del gobierno de Campeche ya dieron a conocer lo que sí confirmó también el mismo Alejandro Moreno en el programa de Atypical. Tiene 5 demandas penales en su contra, es decir, ya se preparan por las mismas 5 órdenes de aprehensión en la Fiscalía General de la República, y solo faltaría para eso que le den trámite en el Congreso para quitarle el fuero constitucional del que goza por ser senador de la República. Entonces, no tienen que ver ninguna de estas órdenes o demandas penales, no tiene ninguna de ellas que ver con el enriquecimiento ilícito, son cuestiones de corrupción y de otro tipo de delitos, o sea que el enriquecimiento ilícito sería otra cuestión aparte que también está en la lista de cosas que generarían otra carpeta de investigación y otra orden penal en su contra, aparte de lo de don Noroña, que generaría otra cuestión para poderle hacer juicio político o para poder desaforarlo o pedir su desafuero. Bueno, eso es lo que estaría por verse, porque como ya dije la semana pasada, y también autocrítica dentro de la 4T, pues existe gente como Monreal en el Congreso, existe gente como Adán Augusto, existe gente como el senador Mier, que pues más parecen de la oposición y que están y han estado haciendo lo imposible para boicotear estos juicio político y solicitudes de desafuero contra Alejandro Moreno. Esto ya tiene historia, porque tiene mucho tiempo que lo presentó la gobernadora de Campeche, la Fiscalía del gobierno de Campeche, y no ha avanzado. Y no ha avanzado por Mier, no ha avanzado por Adán Augusto, no ha avanzado por Ricardo Monreal, porque a final de cuentas ellos como dirigentes, como representantes del movimiento de Morena, tienen el control, tienen la mayoría y podrían hacerlo. No lo han hecho porque pues están aliados ahí, están como cuates de Alejandro Moreno y están rindiéndole apoyo y parando esto. Entonces yo creo que debe haber una presión política, una presión social, realmente para que esto llegue a mayores y para que efectivamente se proceda con el desafuero. Yo creo que debe haber una presión social sobre los representantes en el Congreso del movimiento de Morena para que ya de una vez por todas proceda esto. Porque pues hay algunos como Adán Augusto que con la onda de no queremos que se victimice, con eso lo arreglan todo, con eso lo arreglan. No, es que nos va a acusar de que somos dictadores, de que es una tiranía.
que aquí no hay democracia y que etcétera y etcétera, y se hace la víctima, y entonces hay gente como Adán Augusto que dice, no, es que no lo queremos victimizar. Y así va a seguir, impune. No, debemos de presionar. Bueno, otro tema relacionado con esto mismo, antes de que se me pase el tiempo, es el que tiene que ver con las notas del día de hoy. Le negaron el amparo a Silvano Aureoles, el ex gobernador de Michoacán, como ustedes saben, del PRD, contra nuevas órdenes de aprehensión. Entonces, con la nueva Suprema Corte electa, bueno, ya que tomó posesión, pues ya se le acabó la posibilidad a Silvano Aureoles de que le den más amparos o que validen amparos contra las órdenes de aprehensión que tiene en su contra. Entonces, lo más probable es que a partir del día de hoy y en adelante, pues se les dé cauce a las órdenes de aprehensión contra Silvano Aureoles y ya no haya poder humano que pueda ampararlo. Entonces el señor seguramente va a haber ficha roja, seguramente lo van a buscar hasta por debajo de las piedras, de aquí y de fuera de México, y lo van a capturar. Y ya no va a haber manera de que se salve de esto, porque ya hay una nueva Suprema Corte que no lo va a permitir y que ya no va a aceptar amparos. Ese es otro tema que tenía yo relacionado con este tipo de cuestiones de órdenes de aprehensión y ese tipo de cosas. También, en este mismo sentido, la Fiscalía General de la República reabrió el caso contra Emilio Cebadúa por enriquecimiento ilícito. Ustedes se acuerdan que Emilio Cebadúa era como que el achichincle, el segundo ahí de la estafa maestra de Rosario Robles, de esta pues anti-4T, traidora a la izquierda, que se alió con Peña Nieto, que se hizo secretaria de Estado con Peña Nieto y que hizo este escándalo de la estafa maestra en donde se enriqueció. También este señor Emilio Cebadúa se enriquecieron ilícitamente y tienen demandas y casos abiertos en su contra por enriquecimiento ilícito. Bueno, pues la Fiscalía General de la República reabrió estos casos en contra de ellos dos y la verdad es que podría ser que Emilio Cebadúa se vuelva testigo protegido y para salvar el pellejo, pues empine a la Chayo Robles. Eso puede pasar, ¿eh? Podría pasar que diga, bueno, pues yo la verdad es que sinceramente recibí órdenes y pues yo sí, ok, yo también me beneficié, pero ahí la que me dio la orden fue la secretaria Rosario Robles. Y yo pues hice lo que me ordenaron. Y entonces que la empine y que lleguen a acuerdo con la fiscalía para que le bajen la pena y que se echen a la Rosario Robles, que la vuelvan a procesar y que ahora sí le hagan sentir el peso de la ley, porque ya saben que ustedes que estuvo presa por esto y la sacaron libre. Ya saben, amparos y todo esto de la fiscalía y del el ex Poder Judicial, que pues la verdad el Poder Judicial saliente lograron mucho los de la derecha a su favor por esta Suprema Corte que ya salió. Bueno, y hablando de la Suprema Corte que ya salió, pues fíjense que pues no salió así nada más tranquilamente, no. Aparte de todo el daño que hizo en los últimos días Norma Piña tratando de dar amparos a gente de lo peor, protegiendo intereses de lo peor, bueno, pues sacó el cobre de la peor ralea, la peor rata, la Norma Piña y sus secuaces, pues sacaron las uñas. Antes de irse, pues al estilo más puro de la Márgara Zavala y de la Martita Sagún, y a la voz de agarra lo que puedas y corre, así de plano, agarra lo que puedas y pélate, a ese estilo. Ya saben lo que hizo Márgara Zavala con las posesiones de Los Pinos, ya saben lo que hizo la Martita con algunas cosas también de Los Pinos, pero la Márgara se vio, pero se sirvió con la cuchara grande, peor todavía, ambas. Bueno, les digo, típico, agarra lo que puedas, hártate que es lodo, atáscate que es lodo y córrele. Pues una auditoría reveló un nuevo golpe a la credibilidad de la Suprema Corte. Fíjense amigos que 188 bienes oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bienes oficiales, o sea, de la dependencia, no propiedad de ninguno de ellos, desaparecieron sin explicación. Sale Norma Piña y salen sus secuaces y que se pelan
y desaparecen 188 bienes que estaban en la, ¿cómo se le llama eso? Que tienen su numerito, ya no me acuerdo cuál es la palabra, que estaban inventariados. 188 bienes oficiales que estaban inventariados como parte de la Suprema Corte de Justicia, pues desaparecieron. Y la presidenta Norma Piña aparece como la funcionaria con más pérdidas bajo su responsabilidad. O sea, le desaparecieron de su oficina la mayor cantidad de cosas. Y ahí les van los datos, porque por ahí habrá algunos que no me crean lo que les estoy diciendo. Son datos clave verificados. Se trata de la auditoría DAIA 2024-27 y que confirmó la desaparición de 188 bienes de la Corte. Norma Piña concentra de todos estos 78 bienes extraviados. 78. O sea, imagínense, pues casi la mitad, un poco menos de la mitad de todos estos bienes eran los que concentraba ella personalmente, los que tenía ella adscritos a su responsabilidad. 77 de estos 78 de la Secretaría General de la Presidencia y uno de la propia oficina de la ex ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otros ministros implicados son Ana Margarita Ríos Farjat, con 42 bienes perdidos, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena con 31 bienes, Jorge Mario Pardo Rebolledo con 23 bienes, Luis María Aguilar Morales con 6 bienes, Javier Lainez Potisek con 3 bienes y Alberto Pérez Dayán con 2 bienes. En total, el inventario de la Corte registra 1,802 bienes, 1,802 bienes aún desaparecidos a nivel nacional. Esto es a nivel nacional. 1,802 bienes que todavía están desaparecidos en todo el país. ¿Qué bienes se perdieron? Si ustedes se preguntan qué bienes se perdieron, bueno, equipos de comunicación y cómputo, como cuáles, como celulares, laptops, radios, tablets, obras de arte y piezas de colección de alto valor. Imagínense nada más, tipo Margarita Zavala, exactamente igual. Mobiliario de lujo de oficinas, sillas ejecutivas, escritorios, archiveros, equipo de oficina y tecnología, como pantallas, proyectores, impresoras, vehículos oficiales y vehículos utilitarios. O sea, imagínense, todo esto que les acabo de mencionar adscrito a la dependencia, o sea, cosas que estaban inventariadas, que eran propiedad de la nación, propiedad de la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No eran cosas personales de ellos. A lo mejor los usaban y estaban adscritos a ellos para su uso, pero no les pertenecían. No les pertenecían. Estaban inventariados por la dependencia y ellos se lo ratearon, se lo robaron. Bueno, ¿cuál es el contexto político de todo esto? Mientras que la Suprema Corte concentra un presupuesto millonario en bienes, los ministros extravían cientos de ellos sin rendir cuentas, porque aparte se fueron con su lana, con su retiro dorado, con una lanota terrible, y aparte se agarraron las cosas en el peor del raterismo, o sea, lo peor de los ratas que pueden existir, porque no se fueron pobres. La imagen de autonomía judicial quedó completamente manchada por lo que muchos ya los llaman el cártel de la toga. Digo, se lo ganaron a pulso, el dote o el mote de el cártel de la toga. Ahí están, ratas completa. Un aparato, el cártel de la toga, de derroche y corrupción interna. Este caso no solo cuestiona a Norma Piña, hay que decir, sino al conjunto de la Suprema Corte, por lo cual el pueblo exige claridad. Entonces la pregunta que surge a todo esto es,
¿dónde diablos están los bienes públicos que desaparecieron bajo su cuidado? ¿Dónde quedaron? Y la pregunta que surge también en el pueblo es, ¿debería abrirse una investigación penal contra Norma Piña y contra los ministros involucrados en esta desaparición masiva de bienes públicos? Pues la respuesta obvia es que sí. ¿Por qué no? Y no se hizo contra Márgara Zavala y debió haberse hecho. Y no se ha hecho con Norma Piña y sus secuaces, pero debe de hacerse. Debe de sentarse un precedente. No te puedes llevar lo que no es tuyo. Ahora, pobrecitos, ¿estarán tan pobres? ¿Habrán quedado tan pobres? No quedaron pobres, quedaron en el lujo terrible, tremendo. O sea, se sirvieron con la cuchara grande de cosas que obtuvieron, entre comillas, legalmente. Se les dio mucho, se llevaron mucho. Y aparte de eso, se dan el lujo de ratearse cosas que estaban adscritas a la dependencia, pero que no eran de ellos, no eran de su propiedad, estaban inventariadas. Y como dice Tenax, obvio, pero ¿quién lo hará? Pues ahí está, mi querido Tenax. Tiene que haber una nueva fiscalía, estamos de acuerdo. Tiene que haber denuncias, número uno, tiene que haber denuncias por eso, por esa pérdida de esos artículos, de estas propiedades. Y tiene que haber una fiscalía que investigue, que sea objetiva, que sea realmente justa y que investigue y que procese esto y que dicte lo que deba de dictar. Entonces yo creo que desafortunadamente tiene razón Tenax, con el fiscal general que tenemos, esto está avanzando como una tortuga a cuentagotas y hay cosas en las que no podemos avanzar. No podemos, tendrá que haber una nueva fiscalía general, un nuevo fiscal general, para que las cosas empiecen a caminar con la nueva Suprema Corte y con una nueva fiscalía. Entonces lo siguiente debe ser una revisión y una limpieza y una nueva Fiscalía General de la República y una renovación de las fiscalías a nivel local, a nivel estatal de todo el país. Y bueno, se me va el tiempo, así que vamos al tema de lo que une a los fascistas en todo el mundo. Fíjense, vamos a hacer un análisis de esto que es interesante. Los fascistas inician, en cualquier lugar del mundo, inician restringiendo derechos. Una vez que alcanzan el poder en cualquier lugar del mundo, empiezan a restringir derechos. Derechos de los que consideran diferentes o distintos a ellos. ¿Cómo? Bueno, pues les quitan todo el acceso a los servicios, incluso llegan a algunos niveles en donde les quitan la ciudadanía o no les dan la ciudadanía. Esto ya ha pasado, pasó en Estados Unidos, ya pasó en Sudáfrica y ahorita vamos a ver los casos más particulares, pero esta es la característica de los fascistas. Obtienen el poder y restringen derechos, restringen libertades. Esa es la característica del fascismo. Pero se concentran en esta restricción de derechos y de libertades, sobre todo en los que ellos consideran distintos a ellos. ¿Cuáles son los que consideran distintos a ellos? Pues depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos era a los afroamericanos que eran considerados como animales. Lo mismo pasó en Sudáfrica con este sistema de apartheid, en donde una élite, un grupo dominante, excluía a la mayoría de la población del país de Sudáfrica, de la comunidad negra, de raza negra, con una minoría que gobernaba en aquellos tiempos, blanca, ese país de Sudáfrica, instituyendo una política de apartheid que no es otra cosa que excluir y restringir libertades y no darle la ciudadanía incluso a la mayoría del pueblo. Lo mismo pasaba en Estados Unidos. La comunidad afroamericana no tenía derechos, no tenía libertades, no podía ejercer el voto. Bueno, en fin, hasta mucho tiempo después, muchísimos años, pasó para que lo pudieran obtener. En Alemania eran los judíos, evidentemente el Tercer Reich lo que hizo fue llamarles perros, llamarles ratas
a los judíos, denigrarlos, ningunearlos, insultarlos, proferirles insultos, aumentar la percepción de que eran lo peor los judíos y publicitarlo, extender esa visión por medio de los medios de comunicación del país. En el caso de Israel, pues a los palestinos, el gobierno de Israel hace lo mismo con los palestinos, en donde los consideran, pues no los consideran humanos. Y en el caso de Estados Unidos, ya más actualmente, a los inmigrantes. El gobierno de Donald Trump está haciendo esto mismo con los inmigrantes y con los de nacionalidades que no consideran de la misma raza de la mayoría blanca de Estados Unidos. Han sido muchos los que han sido encarcelados o han sido expulsados de Estados Unidos a pesar de ser ciudadanos norteamericanos, pero por resultar que pues tienen un apellido o tienen una característica física que corresponde a otro país, a otra raza, y pues eso es lo que está haciendo el gobierno fascista de Donald Trump. En México, porque no nos escapamos a eso, nosotros, la mayoría de los mexicanos, para la ultraderecha, somos chairos, somos nacos, somos morenacos, y nuestro gran líder, nuestro gran gurú, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues incluso llegaron a llamarlo, y lo siguen llamando, el cacas. Imagínense que puede haber más denigrante que llamarle el cacas a una persona. Entonces, para ellos es la idea de deshumanizar a los contrarios, a los diferentes. En cualquier lugar del mundo, los fascistas se comportan así. Y para ellos, los lugares son suyos. Los lugares son exclusivos para ellos y no de los demás, de los distintos a ellos, de los diferentes a ellos. Así pasaba en Estados Unidos con baños para blancos, baños para negros, autobuses para blancos, autobuses para negros, etcétera, etcétera, lugares donde no podían entrar los negros, solamente los blancos. Así pasó hasta los años 60 en Estados Unidos, si lo recuerdan. En el caso de México, bueno, pues la derecha se extraña, se ofende, porque hay mexicanos nacos o chairos o gente que no coincide con su estereotipo racial, cultural o ideológico. ¿Qué están haciendo esos chairos en el VIP? ¿Qué están haciendo en los centros comerciales fifí? ¿Qué están haciendo en restaurantes fifí? No tienen derecho, no deberían estar ahí. ¿Por qué están ahí? ¿No? Es lo mismo, es lo mismo. Para ellos, nosotros, la gran mayoría, no tenemos todo el derecho, como ellos, de ir a esos mismos lugares. Eso, amigos míos, significa exclusión. Es el apartheid, es exclusión, o lo que es lo mismo con la palabra en inglés, apartheid, exclusión. Eso es exclusión de los diferentes, exclusión en donde no debes estar, en donde ellos te dicen que no debes estar, que no perteneces, solo ellos pertenecen. Entonces se ofenden, les digo, porque asistimos a esos mismos lugares y hacen un rollo cuando Gerardo Fernández Noroña viaja en primera clase o entra en la zona VIP, o el chapucero viaja en cierta clase, o va, cualquiera de nosotros lo ven y lo toman y lo filman que está en Costco o en Liverpool o en el Palacio de Hierro. ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo es posible que los chairos estén ahí? Eso es nuestro. El propósito de ellos entonces, amigos, es deshumanizar a los distintos, a los que son distintos a ellos. Es deshumanizarnos. A los negros en Estados Unidos, a los inmigrantes en Estados Unidos, a los palestinos en Israel, etcétera, etcétera, a los judíos en Alemania nazi, y a los chairos, a los de izquierda, a los de la 4T en México. El chiste es culparlos de todo lo malo,
culpar a los distintos de todo lo malo que ocurra. Ellos tienen la culpa, o nosotros tenemos la culpa, ¿no? Nos tienen que culpar, nos deben de culpar, nos quieren culpar. De todo lo que pasa, los malos son los distintos, los diferentes. Eso, la culpa de todo lo malo es de ellos. Entonces, la idea es no considerarlos humanos y aplicarles el apartheid, o sea, la segregación, la exclusión. Entonces, para la ultraderecha no es solo cuestión de raza, es cuestión del nivel social. Ellos juzgan quién pertenece y quién no, quién debe estar y quién no. Al estilo nazi, exactamente. Para ellos los pobres y los excluidos no cuentan, no sirven, no importan. Son un lastre, según ellos, según su estándar, según su concepto, según su idea loca, paranoica. Todo esto les permite diseñar una estrategia mediática muy agresiva y muy discriminadora, pero muy bien pensada, muy bien planeada. ¿Recuerdan eso del peligro para México? ¿De que Andrés Manuel era un peligro para México? Pues es parte de eso, es parte de esa campaña que sigue y seguirá, Los medios de la derecha, que son la mayoría en México, cooptados por la derecha, siguen insistiendo en esta manipulación mediática para criticar al gobierno, para criticar a lo que representa el gobierno, para seguir diciendo que la 4T es un peligro para México. Aunque se les haya caído todo esto y haya demostrado que es una completa y total mentira y una falsedad, siguen insistiendo en lo mismo. Con esto pues lanzan un mensaje que cala profundo en la conciencia de la minoría que los apoya, porque este discurso propagandístico está dedicado a la minoría que los apoya, a la tía panista, a la hermana panista, a estos que odian, que están llenos de odio. ¿Y qué es lo que provoca todo esto? Pues que haya una creciente recarga de odio, porque dicen esto enfrente al espejo, se lo dicen a sí mismos, generan odio, se recargan de odio y de miedo. Entonces toda esta publicidad, toda esta parafernalia, toda esta capacidad de manipular de la derecha, de la ultraderecha, lo que hace es que esta minoría se recargue de odio y se recargue de miedo. Miedo a lo inexplicable, aunque sea mentira, pero se recargan de odio y de miedo. En fin, este es el último tema. Ya no me va a dar tiempo de seguir con el último tema, que es el de Milei. Ya mañana vamos a continuar con el mismo, el tema internacional de Argentina. Pero como les decía, en cuestión de este último tema que les estaba presentando de la derecha, de la ultraderecha, la diferencia quizás en México con respecto a otros países es que afortunadamente nosotros le dimos la vuelta a todo y la gran mayoría de los mexicanos conquistó el poder. El pueblo llegó al poder y le quitó el poder a esa minoría banal, racista, clasista, llena de odio y llena de miedo, y ya no controlan todo. Siguen controlando los medios de comunicación, como ustedes saben perfectamente, pero ya no controlan el Congreso de la Unión, ya no controlan el gobierno federal y ahora ya no controlan la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siguen quedando algunos lastres ahí, por lo que les decía yo hace rato, en cuestión del Congreso, porque hay gente del Congreso que pertenecen, se supone, al movimiento, a la 4T, a Morena, y pues no pareciera, a veces se ponen más del lado de la oposición, según ellos, para no verse dictatoriales, para no verse abusivos, para que no los tachen de represores y que no se victimice la oposición, pero sea como sea, le están haciendo el caldo gordo a la derecha. Pero en fin, la diferencia con nosotros es que afortunadamente México conquistó el pueblo el poder. Entonces esta derecha está ahí agazapada, sigue haciendo sus planes, sigue haciendo su campaña de publicidad, y aunque ya esa minoría pequeña que es su público, este discurso de odio y de miedo
pues los ensalce más, los haga más odiadores, los haga más racistas, más clasistas de lo que ya de por sí son, pues ellos solitos se dan vueltas entre ellos. Y entonces ya lo que queda realmente, como lo dijo muy bien dicho, y se le salió, pero lo dijo muy clarito, el presidente nacional del PAN, lo único que queda para ellos es la violencia, porque están tan cargados de odio por ese discurso que les están mandando, ellos mismos se están mandando y se están recargando de ese mismo odio, que lo único que les queda es la violencia cuando son incapaces de presentar un proyecto alternativo, son incapaces de conectar con el pueblo de México, porque ellos conectan con la cúpula, conectan con los empresarios de las corporaciones o los mega ricos y no bajan de ese nivel y ya no tienen ninguna credibilidad con el pueblo los detesta, el pueblo los aborrece, el pueblo ya no los soporta, y entonces sigue creciendo su odio, sigue creciendo su racismo, pero sobre todo su impotencia, porque entre más destilan veneno, más se les regresa, como un boomerang, como Alito en la marcha, como Alejandro Moreno. O sea, lanzan el odio, lanzan el veneno y se les regresa, se lo tragan. En lugar de escupir el veneno, pues hagan de cuenta que se lo taparon y se lo tuvieron que tragar. Entonces todo ese veneno se lo están trague y trague y trague y se les está haciendo bilis, y se les está descomponiendo el hígado, literalmente. Y bueno, pues todo esto va increciendo hasta que llegue una cosa que dice el cínico del presidente del PAN, que ya no les queda otro remedio que la violencia. Imagínense nada más para llegar a ese discurso, para llegar a ese patético discurso. Es que ya no nos queda otro remedio más que la violencia. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo se atreven a decir algo tan absurdo y tan ridículo? O sea, que no tengan la más mínima sensibilidad para poder plantear de forma democrática una alternativa para México, y que ante la imposibilidad de eso y ante la falta total de credibilidad de la derecha, lo único que les quede sea la violencia. Es inconcebible que ellos digan eso. Es inconcebible. La izquierda nunca dijo eso. La izquierda democrática, la izquierda que luchó durante más de 30, 40 años en México por obtener el poder, que lo hizo por la vía democrática, jamás habló de la violencia como alternativa. Nunca. Hubo un ala de la izquierda desde antes del intento de llegar democráticamente al poder por el grupo de la izquierda que se orientó democráticamente. Sí, claro que sí, hubo grupos que se fueron a la guerrilla y que se fueron al camino de la violencia porque pensaron que no había otra. Pero hubo izquierda que buscó el camino democrático desde los 60s. Desde los 60s hicieron sus pininos, y desde antes siempre hubo gente que buscó el camino de la paz, el camino de la democracia, y aunque se veía lejísimos, ahí estuvo. Dice el guapo, el PRIAN, bola de mafiosos, de hacer todo hasta destruir el país para tener poder. Así es, mi querido amigo, el guapo 007. Bueno, ya no me queda mucho tiempo, mi querido guapo. Y todos los demás, les agradezco mucho. Ahora no conectamos con los regalos, pero sí, les agradezco mucho los likes a todos, les agradezco mucho haber estado aquí, y aquí dice el Tenax, septiembre, el mes de la patria. Claro que sí, mi querido amigo, y hay que estar muy contento porque es el mes de la patria, ya en este mes. Invitamos al guapo y a todos los demás que no saludé, que no lo hayan estado, que no lo hayan hecho todavía, que nos acompañen y que se suscriban al canal de YouTube. Somos la 4T Noticias. Tenemos nuestro canal hermano donde grabamos todas las transmisiones en vivo como la del día de hoy. Si no la han visto ustedes completa, si no pudieron, llegaron tarde, o si no han visto una de cualquier otro día anterior, de la semana pasada o de días anteriores,
Búsquenlo ahí en la plataforma de YouTube, somos la 4T Noticias, el mismo, se llama igual el canal, búsquenlo ahí y suscríbanse. Ahí tienen en la parte de abajo, en el canal de YouTube, para suscribirse. Suscríbanse, por favor, con eso aumentamos el nivel de suscriptores, el número de suscriptores, y eso nos va a ayudar bastante. Mi querido Bradislav, hace mucho que no te veía, bienvenido, gracias por estar aquí. Juan Francisco dice que viva México y nuestra presidenta. Claro que sí, mi querido amigo, que viva México y nuestra presidenta. Que por cierto no hemos hablado del informe, a ver si mañana nos da chance de hablar del informe, que pues vamos a dar algunos resultados que dio la presidenta, que son relevantes evidentemente, porque sí, pues pasaron cosas el día de hoy relacionadas con el informe. Vamos a ver qué información tenemos mañana relacionada con eso. Ya no me dio tiempo de incluirlo el día de hoy, además todo el día fue el día del informe y ya fue tarde en que se iba a terminar todas las actividades del informe como para poderlo presentar y preparar para el día de hoy, para el en vivo del día de hoy. Así que, ¿qué les parece si lo hacemos mañana? Y hoy pues ya dimos otras informaciones que estaban más en boga, que estaban más procesadas y que pudimos presentarles de mejor manera, ¿no? También vamos a incluir el tema de Javier Milei, que es interesante también, que no lo pudimos dar el día de hoy, ya no me dio tiempo. Mañana también tenemos este tema internacional del análisis del el completo fracaso del modelo liberal, libertario de Javier Milei, amiguísimo de Trump supuestamente, y de Elon Musk. Hay que ver cómo le fue. Vamos a darles unos datos de cómo le ha ido, cómo le está yendo a Javier Milei. Lo triste no es lo de Javier Milei, pues qué bueno que le vaya mal porque es un ultraderechista. Lo malo es que por irle mal a él, pues le está yendo mal, le va muy mal al pueblo argentino. Entonces dice el guapo, Milei, Gortari, Videla, Pinochet. Así es, mi querido amigo, así es. Pues emisarios de la derecha, de la ultraderecha, del conservadurismo rancio, de lo peor, del liberalismo económico. Pues sí, definitivamente gente de lo peor, gente represora, gente que pugna por ese tipo de causas. Y la motosierra, pues sí, exacto, vamos a hablar de eso, mi querido Tenax, mañana. No que muy cortar todos estos excesos y cortar la corrupción con la motosierra y todo eso, pues como que no, como que no le funcionó a Milei. Ya lo vamos a ver mañana, lo vamos a platicar mañana, que fue un completo fracaso. Qué motosierra ni qué motosierra, que hasta le regaló una supuestamente ahí a Elon Musk. Son verdaderamente ridículos. Yo no entiendo a la gente de derecha que puede seguir a personajes pero tan nefastos. Y bueno, el caso de Milei demuestra con toda la claridad del mundo que ustedes se pueden imaginar el fracaso de la política libertaria o neoliberal, como le quieran decir. Ya antes era el neoliberal y como les daba penita el término, ya no lo querían reconocer como tal, pues es lo mismo. Ya le dicen libertarios, le empezaron a decir libertarios. Y son la misma gata pero revolcada, la misma cuestión. Completamente entregarle todo a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, sobre todo extranjeras, privatizar absolutamente todo, los servicios básicos, importantes, regalar a los países, regalar al país de uno, a los extranjeros y a las corporaciones. Al final todo se reduce en eso. Entonces, pues muchísimas gracias, amigos. Ya no estoy esperando a ver si me aparece el relojito, pero pues no me ha aparecido. No me ha aparecido. Vamos a esperar un momentito a ver si me aparece el relojito para que yo me pueda despedir de ustedes. Entonces, agradezco mucho que hayan estado en este inicio de semana, en esta transmisión. Espero que nos acompañen el día de mañana, mis queridos amigos. Gracias a mi amigo Tenax, que estuvo muy correcto como siempre con su moderación en el chat. Y a Juan Francisco, no es Juan Francisco, sí es Juan Francisco, perdón, Juan Francisco, gracias por tus likes, gracias por estar aquí. A José Miranda, gracias también, por supuesto, como siempre, hasta allá, hasta Estados Unidos. Creo que Marco se conectó y luego se desconectó porque ya no lo vi. Pero bueno, Marco, espero que
estés bien. Espero que te conectes el día de mañana. Si no pudiste conectarte. También Abraham, te agradezco mucho tu regalo, mi querido Abraham. Por ahí estuviste presente. Gracias por tus likes y gracias por tu regalo, tu corazón. Gracias a todos los que han estado. Y bueno, pues espero que nos acompañen el día de mañana. Ya saben, ustedes tienen una cita aquí con nosotros, 6:30 de la tarde, de 6:30 a 7:30. Espero que no se lo pierdan. Mañana vamos a hablar más de lo que fue el informe, el 1 de septiembre del día de hoy. Muchas gracias por tus regalos, mi querido Guapo 007. Y mi querido Guapo, no sé si ya lo hayas hecho, y si no lo has hecho, te invitamos, especialmente a ti, que eres un gran fan de este canal, que nos regalas muchas cosas, que te vayas al canal de YouTube, te des una vuelta y te suscribas. Espero tu suscripción. Espero que estés allá suscrito también. Gracias, mi querido Juan Francisco. Bendiciones a todos ustedes. Cuídense mucho. No vi a Sofía Noriega, no vi a te digo, Marco, creo que se salió. Creo que estuvo al principio y luego se salió. Desconozco el motivo de haber tenido algo que hacer. Ojalá esté bien. Y espero que nos veamos el día de mañana, mis queridos amigos. Cuídense mucho, pórtense bien, pasen una linda noche, diviértanse, relájense y cuídense mucho, cuiden a su familia. Y nos vemos el día de mañana. Bye bye. Hasta luego. Gracias a ti, mi querido Guapo 007, por tu tiempo. Y no olvides suscribirte. ¿Ok? Gracias también por el comentario de la congruencia, mi querido amigo. Gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y gracias por el tiempo a todos ustedes. Hasta luego. Hasta mañana. Bye.